Buenas tardes para todos y todas. Estamos en el tercer encuentro del curso de patrimonio, la caracterización del patrimonio, bienes arquitectónicos y urbanos, organizado por el Centro Cultural de la República, el Cabildo. Como otras veces, les decimos que, por supuesto, esta participación es abierta y gratuita para todas las personas interesadas. Quienes busquen certificación pueden inscribir enviando sus datos a cursos y talleres cabildo@gmail.com. Hoy en realidad es el tercer encuentro, después de esto nos queda uno, entonces realmente sería bueno que ya hayan hecho antes. El día de hoy estará la arquitecta Ángela Karina Fatecha, que es docente e investigadora, y la arquitecta Hilda Urbieta, que es profesora de la Cátedra de Historia 4 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional. Les saludamos a ambas. Realmente muchas gracias de nuevo por estar aquí, por compartir estos espacios con tanta gente interesada. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Profesora Gilda, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo aquí con todos. Muy bien, gracias a Luis y al Cabildo por la invitación. Un placer poder acompañarles. Así es. Bien, fantástico. Entonces, Ángela, sobre todo te dejo para que puedas desarrollar este nuevo encuentro. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Luis. Bien, habíamos visto entonces, dentro de lo que es este panorama del patrimonio arquitectónico paraguayo, en las clases anteriores sobre la arquitectura, primero la precolonial, habíamos visto luego la arquitectura mestiza, que la denominábamos mestiza, por esa fusión o ese aporte de ambas partes en lo que es la arquitectura de ese momento de la colonia, la tecnología española, el saber, el conocimiento sobre los materiales de parte del indígena, dieron lugar a esta arquitectura mestiza durante este periodo colonial. Luego, durante el periodo del doctor Francia, vimos que hubo una continuidad de la arquitectura mestiza, pocas variantes, ya que el cierre de las fronteras y la no llegada de mano de obra extranjera, de técnicas extranjeras, de corrientes innovadoras de afuera, no permitieron que cambie ese sistema constructivo o esas tipologías vigentes durante el periodo colonial. Lo que tiene de importante este momento histórico, el periodo francista, es lo que habíamos hablado en la clase anterior, que hacía referencia a que en ese momento se da la primera transformación urbana, la modificación de ese sistema orgánico de implantación de la ciudad, de la incipiente ciudad colonial y ya del periodo independiente, que teníamos nosotros que caracterizaba Asunción. Esas calles que estaban formadas por sus arroyos, sus acequias, sus zanjas, eran las primeras calles de esta ciudad, y luego la rectificación francista va a dar un cambio fundamental en este momento a la ciudad de Asunción, en el perfil de la ciudad de Asunción. Ahora después entramos nosotros en la clase anterior en lo que es o denominamos la arquitectura durante el periodo de los López, durante los gobiernos de los López, lopistas, don Carlos y Francisco Solano. A ese momento la arquitectura a la que hicimos referencia, hablábamos de los neohistoricismos, de la arquitectura ecléctica, como por ejemplo la de la estación de tren, un estilo neoclásico, ropaje neoclásico, algunos elementos del neoclasicismo en la arquitectura, más bien yo diría neorrenacentista con predominancia antes que neoclasicista en la arquitectura de esta época. Y ahora entramos en la etapa o el periodo independiente, que es el periodo de posguerra. ¿Qué pasa en ese momento histórico? ¿Sí? Perdón, Ángela. Veo que la pantalla no está saliendo por completo. Sí, ¿podrías dejar en ese modo? Ahí se ve mejor. Así como está. Bueno, sí, perfecto. Por favor. Disculpas. Bueno, entonces, gracias, Luis. Entramos entonces en el momento de posguerra donde se lleva a cabo la reconstrucción del país
¿Y quiénes son los que van a aportar a este momento de reconstrucción? Los inmigrantes, la mano de obra inmigrante, la fuerza del migrante. Su influencia va a ser fundamental en los aportes arquitectónicos y urbanísticos de la ciudad de Asunción, que es el caso que estamos estudiando. Si nosotros vamos a estudiar la arquitectura de esta época y vamos a, por ejemplo, tomar un programa como es el caso de la vivienda, la arquitectura predominante en este momento histórico será el estilo, lo que denominamos estilo italianizante. La tendremos también las villas o quintas suburbanas, lo que denominamos en arquitectura, una historia de la arquitectura, la casa chorizo. Voy a ir explicando posteriormente qué significa cada uno de estos. El palacete urbano, petit hotel u hotel particulier, que es influencia europea, y tendremos allá por 1940, 1930, lo que ya denominamos el chalet. El estilo italianizante que tiene como características es la casa urbana que tiene en la planta baja la parte comercial y en la planta alta la parte de la vivienda. Normalmente tiene estas almohadillados simulando la colocación de la piedra. Tenemos una cornisa en la parte superior perimetral, un parapeto con balaustres y la ubicación en este caso en particular no, pero la mayoría de ellas predomina la utilización de frontis sobre las aberturas. Y también un balcón en la parte de la ochava. Este es un ejemplo, el Palacete Grum. Acá vemos otro ejemplo con las mismas características. Planta baja comercial, planta alta de viviendas, una cornisa a lo largo de toda la edificación, un parapeto con balaustres, frontones encima de las aberturas y el almohadillado característico de este tipo de palacetes. Acá vemos otro ejemplo ubicado en las calles Estrella y Ayolas, siempre dentro de lo que es el lenguaje o el estilo italianizante. La sociedad italiana de mutuo socorro no está ubicada en esquina, pero posee tímidamente las mismas características. Planta baja abierta al público, vamos a decir, al uso público, la parte de arriba más privada, un balcón, la cornisa en la parte superior. Lo mismo acá en la Casa Scavone, que fue en planta baja comercio, planta alta vivienda, y con las mismas características, balcones, cornisa, a lo largo del edificio, parapeto con balaustres, almohadillado, frontones o frontis por encima de las aberturas. Y la Casa Marsal también tiene esta misma característica, que es propiedad original del español José Marsal, un constructor que llegó a nuestro país luego de la Guerra de la Triple Alianza. Hoy es un comercio que se sitúa en Mariscal Estigarribia y México. Acá vemos la ex Casa Monarca, Palma y Colón, con las mismas características del estilo italianizante que estamos hablando, haciendo referencia. También la Farmacia Catedral, obra del arquitecto Mateo Taglia. Sus propietarios originales fueron los hermanos Domingo Miguel y Laviero Scavone. Acá vemos también la Casa Valario con las mismas características, repito, planta baja comercial, balcones, cornisa, parapeto en algunos casos con balaustres, frontis sobre las aberturas, almohadillado, que hace la textura o la marca haciendo referencia a los encastres, la colocación de la piedra, haciendo referencia a la colocación de la piedra en este estilo. Y otras variantes que vemos, por ejemplo, dentro de esto, no es de lenguaje italianizante, porque José Marsal va a trabajar con un lenguaje más español. Va a tener la misma disposición esta vivienda, esta propiedad urbana, pero con un cierto lenguaje más del modernismo catalán, sobre todo por su influencia, porque es el origen del arquitecto. Después, la otra tipología que conocemos o que visitamos son las villas o quintas suburbanas. ¿Qué pasa? Los lotamientos en las afueras de la ciudad de Asunción compacta, el cambio de la reglamentación del uso del suelo permite que las familias burguesas o adineradas, la sociedad pudiente de Asunción pueda comprar estos terrenos, estas hectáreas, para hacer sus casas quintas de veraneo o de fines de semana, en lo que considerábamos en su momento las afueras de Asunción, sobre las calles hoy España, Mariscal López, Artigas. Entonces, si nosotros entendemos primero
¿cuál es el concepto de villa? Villa normalmente tiene las características de que es un edificio abierto a los 4 lados, al exterior, comunicándose con el entorno que le contiene. Hay veces que tiene las 4 fachadas similares y que tiene como particularidad, tiene el piano terra, que es la base, donde está la cocina, la administración, un piano nobile, que es donde sucede lo privado y lo social, una cornisa y un ático, y normalmente en algunos casos con cúpula. Nosotros tenemos estas situaciones en Asunción, se da, y también en el interior de la República. Acá vemos también las mismas características, vamos descubriendo. Acá en la Villa San Juan o en la Villa Yaque, Berilla, que está acá en Mariscal López también, está elevado el piano nobile, la cornisa y la tendencia o la disposición de la abertura al exterior, esa concepción no introvertida de la edificación, sino de abrirla hacia el exterior, comunicando o viviendo el espacio del contexto natural que le rodea. Ahora, la siguiente vivienda que encontramos durante este periodo de posguerra y principios del siglo XX es lo que denominamos la Casa Chorizo. Esta Casa Chorizo, ¿por qué lleva esa denominación? Realmente es una arquitectura de linderos, es decir, que se encuentra entre linderos, entre lindes, es decir, entre vecinos, y tiene la característica de que conforme va creciendo la familia va sucediendo o apareciendo un dormitorio. Entonces, también es resultado de la partición del solar o la división del terreno en el centro de la ciudad, en el centro ya consolidado, ya construido. Y bueno, tiene un zaguán, un acceso social, y que pasa los dormitorios, los ambientes se van sucediendo uno detrás de otro, como si fuera un embutido. Por eso la denominación de Casa Chorizo. En su mayoría, no solamente sucede esta Casa Chorizo acá en Asunción, también la encontramos en Buenos Aires o en otras ciudades de la Argentina. Es la casa del inmigrante, ¿verdad? Del inmigrante, y bueno, conectada por una galería, pero también estos ambientes se conectan entre sí a través de vanos, entonces permite esa conexión, que es lo que da lugar a esta denominación de Casa Chorizo. Bueno, también es resultado de la reducción del ancho de los lotes. Entonces, ¿qué pasaba? El inmigrante construía primero esta casa, conforme se crecía la familia o terminaba de crecer la familia, y al final lo último que hacía era la inversión en la fachada. Entonces dejaba primera vez una fachada lisa, simple, sencilla, con poco trabajo, y una vez que la familia podía adquirir un cierto nivel económico o crecer económicamente o adquirir una cierta solidez económica, lo que hacía era invertir en la fachada. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, acá sobre la calle Eligio Ayala, muchas de estas muestras de este tipo de edificaciones, donde una vez que la familia se equilibra económicamente o adquiere cierto nivel, manda a un frentista o un arquitecto fachadista a resolver la fachada con ciertos elementos historicistas, ¿verdad? Academicistas. Entonces, de manera a demostrar también un estatus o un nivel económico adquirido, logrado. Esta es la casa, lo que llamamos tipología o casa de chorizo. Varias variantes de esta tipología se encuentran en la ciudad de Asunción y, como vuelvo a repetir, en el interior de la República. Una casa con estas cualidades, por ejemplo, es el famoso estudio fotográfico Frata. ¿Y qué pasa? El propietario encarga al frentista, al fachadista, a Enrique Clary, que va a hacer la fachada de esta edificación. Es decir, no cambia mucho la tipología con respecto a eso que estuvimos viendo de la casa Chorizo, pero sí en este caso la fachada no tiene el lenguaje academicista o historicista, pero porque toma un lenguaje de las nuevas vanguardias en la arquitectura, que es lo que conocemos como Art Nouveau. Las vanguardias son las primeras manifestaciones de ruptura contra el academicismo en la historia de la arquitectura, y entre ellas encontramos el Art Nouveau, que sucede en Francia, sobre todo se desarrolla en Francia, el modernismo catalán, que como su nombre lo indica, en Cataluña, en la región de Cataluña, Secesión en Viena, Liberty en Inglaterra, Floreal en Italia, que lo que va a buscar esta arquitectura es romper con lo establecido por la academia, va a buscar romper con el dogma clásico.
Y a través de esa búsqueda que va a tratar de encontrar, de resaltar o de rescatar es la mano de obra local, la cualidad o el trabajo del artesano local. Por eso que si hablamos de estas corrientes o primeras vanguardias, o estas vanguardias, tienen en común eso de romper con la academia, romper con el academicismo, con el dogma clásico, pero en cada país se va a desarrollar con cualidades diferentes, porque va a tomar el lenguaje local, la arquitectura vernácula, la arquitectura sin arquitectos que denominamos de la región o del local o del país al que pertenece. Por eso, por ejemplo, el trabajo en hierro en Francia es fundamental, entonces el trabajo de los herreros. Entonces el Art Nouveau tiene mucho ese golpe de látigo y el trabajo del cristal también, tanto de rescate de esa mano de obra artesanal que ya con la revolución industrial empezaba a perderse. Lo mismo pasa en el modernismo catalán. ¿Qué tiene España diferente con los otros países? El mundo árabe, los antecedentes con el mundo árabe. Entonces el modernismo catalán va a rescatar el alicatado, el trabajo de los azulejos, el trabajo de estuco y demás, como venía trabajando en el pasado, en la historia de Cataluña, en la historia de España, en el mundo árabe. Entonces, estas vanguardias tendrán en común esa rebeldía, pero no tendrán las mismas características, porque cada una de ellas rescatará o intentará rescatar la arquitectura vernácula de su región. Bueno, la otra tipología, la que he citado al inicio de la clase, es el palacete urbano, le petit hotel o el hotel particulier que se llama, ¿verdad? Y cuando hablamos de hotel, no hagamos referencia al hotel, que es un lugar para huéspedes o para alquilar habitaciones para un tiempo de estancia. El hotel en francés significa palacete, en este caso la traducción sería palacete particular o palacetillo o palacete urbano, como lo denominamos. En este caso, un ejemplo significativo en la ciudad de Asunción del Petit Hotel o Hotel Particulier es este edificio bellísimo que es el Palacio o Palacete Alegre, que fue ordenado por un acaudalado comerciante de origen español, Juan Alegre, y fue el que mandó a hacer. Y bueno, posee sobrias líneas arquitectónicas con relieves elaborados por el catalán Jaime Miquel Moray. Acá vemos otro detalle de este Petit Hotel, y lo que, a diferencia de las otras tipologías que ya veníamos viendo, las villas suburbanas que son abiertas al exterior, buscan ese vínculo con el espacio exterior, como villas que eran una especie de quintas con plantas o árboles frutales, animales de granja o de cría, etc. En este caso, las villas suburbanas tenían esa intención de vincularse con el medio circundante, y lo mismo pasa, y en el caso de la Casa Chorizo tiene una tipología repetida, modular, entre linderos en un espacio angosto, el terreno angosto. Estos hoteles o hotel particulier, como digamos, o palacetes urbanos son compactos e introvertidos. Es decir, hay muy poca conexión o patio exterior, vamos a decir, no tenemos patio exterior. La mayoría de ellos se construyen sobre la línea municipal, son cerrados en sí mismos, y la mayoría de ellos tienen 2 o 3 niveles, un sótano, una escalera importante hecha, y donde encontramos materiales de alto costo, escaleras de mármol, pasamanos de bronce, detalles como una cúpula, por ejemplo, que son elementos significativos en la arquitectura y que en su momento tendrían un costo elevado y que demuestran un cierto poder adquisitivo del propietario. Otro palacete urbano es la Casa Costa, en este caso es la actual Casa Pérez Ramírez. También es una fachada del arquitecto Clary para el comerciante José Costa, y la particularidad que tiene este edificio, este palacete urbano, construido en 2 o 3 niveles, una planta baja y 2 niveles en la parte superior, tiene primero una altísima influencia de los palacetes urbanos franceses, la conformación de la techumbre o de la cubierta al estilo a mansarda, y también tiene una escultura significativa en la parte superior que remata, que es un águila. Esto hace referencia justamente a los chocolates águila que la familia era la que comerciaba este producto.
Otro, en este caso no es para vivienda, pero es un palacete municipal. Fue construido para eso durante el gobierno de Eduardo Scher y no estamos muy lejos de lo que sucedía también, por ejemplo, en París, porque ahí recibe la denominación de Hotel de Ville, sería el palacete de la ciudad, las sedes de las municipalidades, hasta hoy día. Y en este caso, este edificio inició con esas cualidades, es decir, fue en 1904, fue el primer palacio municipal, sede de la Municipalidad de Asunción, y como ya cité, fue inaugurado durante el gobierno, la intendencia de Eduardo Scher, entre 1908 y 1911. Hoy es propiedad de Capaza Cañas Paraguayas, está ubicado en Palma y Garibaldi. Otro palacete importante de la ciudad con el que cuenta un ejemplo de los que cuenta la ciudad de Asunción, el Palacio Patri. Esto mandó construir el italiano Juan Patri, de origen italiano, y bueno, hoy es sede del Correo Paraguayo. Este edificio es un proyecto de Carlos Renfe por encargo de este propietario. Se encuentra en Paraguay Independiente y Alberdi. Otros programas que aparecen durante principios del siglo XX también que encontramos, por ejemplo, y que son singulares, podríamos citar la Iglesia de la Encarnación o el Templo de la Encarnación, que es una obra de Colombo, de Juan Colombo, y este edificio no está terminado, es decir, esa factura rústica que vemos hoy en realidad muestra un edificio inconcluso, es decir, esto no fue proyectado para quedar de esta manera, y bueno, es una iglesia que conserva una altísima influencia europea en el diseño. Otro edificio importante fuera de las viviendas que veníamos citando, de manera de paréntesis, está el Cine Victoria, el trágico Cine Victoria que hace poco casi lo perdemos por completo, por suerte no. Es un edificio construido ya en la década del 40 por Christian Mills, una firma, y bueno, esta edificación conserva el estilo o las características de lo que denominamos el plateresco español, que es el barroco español. Bueno, es un edificio que fue construido y singular porque fue el primero, como en todos los videos que vimos en el momento del trágico suceso del incendio, fue el primero en estrenar el sistema de aire acondicionado. A mi parecer, el Banco del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, que se encuentra en Independencia Nacional y Esquina Oliva, es el más neoclásico realmente que tenemos en Asunción, realmente más academicista en su composición, ya que volviendo al tema del neoclásico, no es solamente un ropaje neoclásico. El neoclásico implica una racionalidad en el proceso proyectual, en la disposición de los espacios, en la decisión proyectual, y no es solamente una plástica de fachada. El neoclásico es resultado de la ilustración, de la razón, es el primer, vamos a decir, o momento de la arquitectura, resultado de la ilustración, que apuesta a la razón y vamos a decir, a la creación o a la concepción de una arquitectura resultado de un método, y ese sería el primer hijo, el neoclásico es el primer hijo de la ilustración, y el segundo hijo sería el movimiento moderno. Bien, la obra fue proyectada por los arquitectos argentinos Luis María de la Torre, Ferruccio Corbellani y Roberto Cardini, los ingenieros Guillermo Atarés y Eduardo Coll, con la ayuda o la colaboración del arquitecto Francisco Canese, paraguayo. Hagamos otro programa importante que no podemos dejar de citar, que es los palacetes para la educación. Yo creo que ya había citado la clase anterior, no recuerdo bien, pero esta obra del arquitecto Marsal es justamente una de las pocas, pero unos cuantos ejemplos que tenemos en la ciudad de Asunción, no numerosos, pero de gran calidad, que nos demuestran una decisión estatal en ese momento para hacer estos palacios para la educación. Y ahí vamos al último, vamos a decir, a la última tipología de vivienda que citamos, que surge o aparece a partir de 1930, más o menos 1940, que es el chalet. Si nosotros decimos chalet, es cierto, está bien,
estamos leyendo como en español no está mal, pero para darle un poco el origen, el chalet es la casa de montaña de los Alpes, la parte suiza, la parte sur de Francia, la parte que hace frontera con Suiza y demás. El chalet es la edificación de montaña. Y así surge el chalet y en América con dos cualidades. El chalet compacto, moderno, al que nosotros conocemos como la arquitectura moderna, con baño moderno que se cita tan comúnmente. Y después está el chalet de influencia que que es pintoresquista. Cuando decimos pintoresquista en historia de la arquitectura hacemos referencia a cuando la edificación quiere parecerse a las pinturas o cuadros de cierta época, así parecer a esos paisajes idílicos de siglo XIX, soñados. Entonces hay una intención pintoresquista de parecerse a esas pinturas. Y bueno, entonces tenemos un ejemplo. Primero tenemos el chalet moderno y después tenemos el chalet pintoresquista o el chalet de influencia o pintoresquista californiano, le decimos. ¿Por qué californiano? Porque California en su momento va a apostar a una arquitectura, sobre todo en 1930, a una arquitectura que resalte o una búsqueda de esa arquitectura de origen español, ya que por su pasado histórico. Y también a una arquitectura de influencia española, sobre todo mediterránea. ¿Y qué quiere decir una arquitectura mediterránea o lo que denominamos una arquitectura mediterránea española? Es el techo de tejas españolas, la textura en el revoque, los arcos para hacer conexión o las galerías para hacer conexión con el exterior, etcétera, el uso de la madera. Entonces, esta arquitectura mediterránea española va a influenciar en la arquitectura española de la zona de California. California rescatará ese lenguaje arquitectónico a partir de los años 30, y como después, post Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es lo que quiere ser imitado, se instala en todo el mundo y llega a todo el mundo a través de las revistas de diseño y de arquitectura, y llegarán a esta región de esa manera. Entonces el chalet californiano se limitará muchísimo en la zona de la Argentina, acá en Paraguay muchísimo, es una tipología instalada y que primeramente será utilizada por el burgués, por la clase adinerada para tener sus casas, el chalet pintoresquista. También vamos a ver muchas de estas tipologías, por ejemplo, en la zona de Mar del Plata, en la Argentina. Y acá, bueno, llega primero para el caso de la clase adinerada, que va a tener su chalet moderno o su chalet pintoresquista, y después esto va a decantar hacia las clases más populares, con el pequeño chalet, como voy a dar un ejemplo que tengo más abajo, acá, como estas viviendas mínimas, muy instaladas, muy usadas, y que también formaron parte de un momento de unas decisiones estatales, como el caso de IBU, que es el anterior CONAVI y demás, que era para viviendas populares, viviendas económicas, que adoptaron esta misma tipología. Volviendo sobre el punto, acá vemos un chalet pintoresquista de influencia española, californiana, porque toma el lenguaje español, como ya cité, que es la Casa Lloret. Es cierto que esto nosotros cuando denominamos, muchas llevan el nombre de villas, pero sería importante corregirnos, sobre todo cuando hablamos de historia de la arquitectura con precisión. Esto, más que una villa, por las características de la villa que ya vine citando, esto es un chalet pintoresquista, hecho por el arquitecto Francisco Canese, arquitecto paraguayo, que empieza a trabajar a partir de 1935, 1940, y vemos muchas de estas tipologías hechas por estos arquitectos paraguayos que se formaron afuera y que llegan en 1930, 1940 a cambiar la arquitectura de la ciudad de Asunción y el resto de la República. Acá vemos, por ejemplo, otra imagen de esa misma edificación, residencia que fue de un argentino de ascendencia española, dedicado al negocio del transporte. Se trata de Santiago Ricardo Lloret Leyó, y bueno, esta es una obra de 1943, hoy es sede del grupo Arcaliana sobre la avenida Mariscal López. Después vemos chalets más modernos, ya menos
aunque esta, podríamos decir, inclusive mantiene todavía las características pintoresquistas californianas por el uso del techo de teja, la piedra, la textura, la galería que ahora está alterada, ahora con estos cristales que se pusieron, cristales templados para dar uso para las oficinas. La casa González Pérez Uribe, que se encuentra en Mariscal López y General Aquino. Fue transformada ya. Esto vemos otra vivienda bellísima que está, sí, en pie, es cierto, con poco maltratada, porque muchas oficinas estuvieron ahí, entonces cada vez que una oficina se instala ahí, se ve modificada esta casa Spincy o el chalet Spincy en la avenida Mariscal López, a 2 o 3 cuadras de Perú hacia San Lorenzo, vamos a decir, obra también del arquitecto Canese. Y acá esto es lo que vimos de los chalets pequeños, ya que se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad de Asunción y también en el interior. Es decir, esta tipología llegó para quedarse a partir de 1930. Y que no podemos dejar de hablar del movimiento moderno. El movimiento moderno llega tardíamente a nuestro país, en 1955, imagínense que la Bauhaus fue ya cerrada por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y ya está la diáspora de de la mayoría de los arquitectos a Estados Unidos en ese momento, lo que significa un atraso respecto a su aparición en Europa, tanto en la arquitectura como en las artes. En la arquitectura significó la ruptura con todo ese lenguaje academicista, con toda la mirada hacia el pasado. El movimiento moderno rompe y se da ese cambio fundamental a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y bien, la producción edilicia en el periodo anterior, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la construcción estaba a cargo de arquitectos, ingenieros y constructores extranjeros. En este caso no quiero dejar de citarles algunos para que los que siguen este curso puedan tener un poco en cuenta la importancia de identificar a estos grandes personajes que contribuyeron al desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Asunción. Bueno, intervienen también profesionales paraguayos después. Entre estos se pueden citar a quiénes son algunos de los profesionales. Los arquitectos italianos Luis Sin, Carlos Hofer, a los arquitectos españoles Luis Navarro, Cristóbal José Pérez, a los constructores italianos Lorenzo Orsini, Stefano Caligaris, Marchese, Usini, Causaranos, Patusa, Monreale, Cacache, Chino, Detone, a los constructores españoles Marsal, Ballard, Clary, al francés Aligné, al sueco Renfeld, a los frentistas Jaime Miquel, Hermann, Reina, etc. Y a la labor de los anteriormente citados se sumaron los aportes del arquitecto argentino Américo Berrío Gonzi, con una magnífica arquitectura, Roberto Corbellani, quien hizo el Banco Nacional de Fomento, que hablé yo del neoclásico tardío, el Cine Victoria, el ingeniero Baltasar Valario, los arquitectos paraguayos Miguel Ángel Alfaro y Tomás Romero Pereira. Y bueno, a estos profesionales se debe la introducción de las corrientes vanguardistas del siglo XX y bueno, y la instalación posterior del movimiento moderno. Un ejemplo del movimiento, diría yo, no sé si afirmar movimiento moderno o estilo moderno en Paraguay. El movimiento moderno como tal implica otras manifestaciones al mismo tiempo, otras rupturas. Bien, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que está en Brasil, Manuel Domínguez y Fulgencio Remoreno, obra de Roger Ayala. Bueno, el edificio Pedro Pepeña, por un lado, es Primeros Auxilios, arquitecto Roger Ayala y Luis Pozo. Edificio sobre Brasil y Petiriosi es una expresión paradigmática del movimiento moderno, perdón, acá hay un error, movimiento moderno incipiente, el arquitecto Roger Ayala. Él es hijo ilustre del ilustre presidente José Ayala, proyectó y construyó la sede del Ministerio de Salud Pública y Social, estilo más bien neocolonial, con techo de teja, o si vamos a decir pintoresquista, como veníamos citando. Acá vemos también la Casa Marsal, que es construida en la década ya del 50 por el arquitecto Natalio Vareiro, en total armonía con el contexto al lado de este palacete urbano, sobre Mariscal Estigarribia y Caballero. Y a partir de 1940 aparecen los arquitectos ya de origen nacional, vamos a decir, Canese, Natalio Vareiro, Homero Duarte, Roger Ayala, que es el que acabo de citar, uno de ellos, y bueno, Francisco Canese o Francisco Canese va a ser el edificio del Lido Bar, el edificio C del MOPC que está en el centro, en Palma, el que está sobre Azara y Alberdi, el edificio que está en Palma y Alberdi también. El arquitecto Natalio Vareiro va a ser el edificio de la sede administrativa de IPS, la Casa Marsal, el columbario de jefes oficiales de las Fuerzas Armadas en La Recoleta,
Y Homero Duarte, por ejemplo, el edificio, este bellísimo edificio del que, con su tipología tan bien resuelta, el edificio sede de la ANR, y Roger Ayala, que va a trabajar con el edificio del Ministerio de Salud que acabo de citar, y el edificio Pedro Peña, que es primeros auxilios, entre otros. Después, luego vendría otro grupo de profesionales arquitectos paraguayos, Julio Decú, Pozo, Rivas, Escobar, Campos Cervera, Guillermo Helmers, entre otros. Bueno, y también se integra la Asunción, el movimiento moderno transculturado desde el Brasil. Esta mirada al este, con el Hotel Guaraní, obra paradigmática del movimiento moderno, proyecto del arquitecto brasileño Viana, y el Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Este Colegio Experimental Paraguay-Brasil inicialmente fue proyectado como para ser el primer campus de la Universidad Nacional, que luego que nunca formó parte de la, es decir, ahora está filosofía ahí, pero es el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, y el campus fue a San Lorenzo. Se creó la Facultad de Arquitectura de la UNA en el 57, y bueno, ahí con eso la academia apuesta al movimiento moderno y a la formación de nuevos arquitectos bajo este lenguaje, o bajo esta premisa o principio. Un ejemplo de movimiento moderno, pero ya con ropaje art deco o art deco, es el edificio Marco Polo. Este es un proyecto extranjero que está instalado en Asunción sobre Colón y Presidente Franco, moderno, el escalonamiento y la geometrización es propia del lenguaje Art Deco, y este edificio, el edificio Marco Polo, junto con la Casa Martino, que está frente a las Teresas, son los dos edificios, diría yo, paradigmáticos del Art Deco en Asunción. Acá vemos, por ejemplo, la ex Embajada de Italia. Esto, por ejemplo, sí es un edificio compacto, moderno, de Américo Bergonzi, lenguaje moderno. La Casa Zaccarello, por ejemplo, es un edificio, diríamos, un chalet moderno. El Puerto de Asunción, también de lenguaje moderno, reformado en 1960. El Lido Bar, esta obra de Francesco Canese. Vemos también el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es obra también de Francisco Canese, un edificio de excelente resolución, de respuesta, con respecto a la circulación, los usos, los accesos y demás. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, CMOPC, que se encuentra sobre, bueno, el lado de acceso funcionario sobre la calle Alberdi, obra de Francisco Canese. Otro edificio importante, significativo del movimiento moderno, que tiene las premisas del movimiento moderno: planta libre, aventanamiento corrido. Bueno, creo que no sé si fue proyectado para terraza jardín, desconozco eso. Los pilotis, como se dice en francés, la fachada libre, y bueno, terraza jardín, no sé si tiene, como vuelvo a citar. Obra de Natalia Vareiro y Homero Duarte en los años 50, es el edificio administrativo de IPS. Este edificio de Oscar Rivas, los arquitectos que vinieron, los que se formaron afuera, pero paraguayos, que se formaron en el Uruguay o en el Brasil, o algunos que se formaron en Italia, por ejemplo, vienen con este lenguaje. El Colegio Salesianito es obra de Oscar Rivas, también una arquitectura que responde a los principios del movimiento moderno. El Ministerio de Defensa Nacional también es con este vínculo, este acuerdo con la cooperación brasilera. Y acá vemos este edificio que fue paradigma en su momento de la modernidad. La llegada de la modernidad al Paraguay fue el edificio del Hotel Guaraní. Ilustró las postales de este momento histórico en nuestro país. Era lo que reflejaba un cambio de perfil, de mirada, de aperturas, etc. Entonces fue este edificio muy significativo en su momento, construido por la empresa brasileña Cavalcante Junqueira, con la participación como subcontratista de la empresa paraguaya Barray. El proyecto es de autoría del arquitecto brasileño Adolfo Rubio Morales y del arquitecto Siever. Acá vemos el edificio de la ANR, penosamente pintado de rojo por cuestiones partidarias, imagino, porque el color original, si no me equivoco, no fue este, pero proyectualmente es una respuesta muy interesante por el arquitecto Homero Duarte y José Luis Escobar en los años 50. La Biblioteca Nacional también, que reúne los principios del movimiento moderno. El Colegio Experimental Paraguay-Brasil también, proyecto brasilero de Lee Alfonso Reidi,
que hizo este proyecto magnífico, no concluido. Tenemos que saber que el proyecto original, los planos existen o el proyecto existe, pero el edificio no fue terminado. En su momento tenía una piscina olímpica, la parte, ciertos sectores administrativos que faltan, y hoy sufre ciertas intervenciones posteriores que alteran un poco sus cualidades originales o su concepción original. Acá vemos, en este caso, el edificio podríamos hasta denominar osadamente que es ya un movimiento moderno tardío, vamos a decir, cuando es brutalista, cuando se desprende de todo ropaje y muestra el material tal como es, y utilizando inclusive la estructura como una escultura. Esta es la siguiente etapa de Le Corbusier dentro de los primeros momentos del movimiento moderno, que era así, la arquitectura internacional, y que era la misma para todo el planeta. En el segundo momento hay una sensibilidad ya hacia el contexto, hacia el lugar, y esta arquitectura demuestra ese segundo momento en que la arquitectura ya no es ajena al contexto y puede ser la misma en todo el planeta, y es una arquitectura sensible al contexto y que se proyecta y que responde a las cualidades del contexto. En este caso, este edificio tiene un aventanamiento completo hacia la mirada hacia el río, y también la utilización de este sistema estructural como si fuera con cualidades escultóricas. Y bueno, pues para concluir un poco esta parte, quería citar a este edificio que ya no queda, pero es la Casa Scher, o el Chalet Scher, de obra del arquitecto Héctor Bogado, que tiene una enorme influencia de la arquitectura hecha por Frank Lloyd Wright, con estas losas en voladizo, la horizontalidad, la apertura hacia el exterior, hacia el contexto, y bien, y un elemento vertical fundamental como eran las chimeneas en el proyecto wrightiano, el elemento vinculante o el elemento por el cual se agarraban las losas, se sostenían las losas, y además no solamente como un elemento pivot, sino como un elemento ordenador de los planos horizontales. La chimenea, además de eso, tiene una fuerte influencia significativa. El hogar, la familia, el fuego, la unidad familiar tenía mucho en el espíritu de Frank Lloyd Wright o wrightiano, que Héctor Bogado lo toma de manera magnífica. Bien, yo creo que arquitecta Gilda, ¿algún comentario, profesora? Te escucho yo. Sí, dos aspectos sobre los cuales quiero hacer hincapié en tu magnífica presentación, Ángela. Un tema que es importante resaltar, como siempre la arquitectura paraguaya estaba como si fuera un paso o dos pasos atrás de lo que eran los movimientos culturales o propios de la arquitectura en el resto del mundo. Es como que siempre nos llegaban tarde todas las corrientes. Cuando en Europa ya se estaba hablando de los primeros indicios del Art Nouveau o de la incipiente modernidad, todavía nosotros seguíamos hablando y construyendo y proyectando el lenguaje neoclásico. Y una prueba de ello es, me vino a mi mente ahora cuando hablaste del Banco del Paraguay o BNF, que fue construido en 1941. Y si pensamos en términos de tiempo, tenemos que también considerar que en el mismo momento, en 1941, se construyó el Centro Experimental Paraguay-Brasil, el Colegio Paraguay-Brasil. Quiere decir que en el 41 otra ya era la corriente en boga en el mundo, y sin embargo nosotros hicimos ese edificio neoclásico del Banco de Fomento, pero es fundamental entender cuál era el mensaje que se quería transmitir con esa arquitectura, porque también tenemos que recordar que la arquitectura no es un objeto decorativo. O sea, la arquitectura tiene y encierra en sí mismo mucho más que simplemente una materia o una construcción o un edificio o una mole o un volumen. O sea, la arquitectura
habla, la arquitectura transmite un mensaje, la arquitectura pretende hablar con el espectador y transmitir ese mensaje. Entonces, en Europa se hablaba en términos en clave neoclásica cuando se quería transmitir un mensaje de poder, se volvía al neoclásico. Entiendo que el mensaje que quería transmitir el banco era de una seguridad, de una solvencia, de una presencia, del edificio más importante probablemente después de lo que era el Ministerio de Hacienda en términos de implicancia de lo que es la fuerza del Estado, de la presencia de una sociedad económicamente organizada. Entonces, esa fuerza era transmitida a través de un lenguaje que en Europa fue el neoclásico con mucha solvencia, y entonces creo que por eso apelaron también a repetir ese mismo planteamiento en el caso del banco. Y lo mismo pasa en el caso del cine Teatro Victoria, o sea, también de la década del 40, que no es por desconocimiento ni del propietario ni de los arquitectos, que obviamente ese barroco español tardío no era el lenguaje del momento, pero sin embargo recordemos que el programa teatro fue la vedette del barroco europeo. O sea, el teatro, las óperas, todas las casas de ópera se construyeron en Europa en clave barroca, digamos. Entonces, obviamente, cuando se quiere transmitir ese mensaje el conocimiento y el acercamiento de la cultura, de lo que implicaba un cine-teatro para una sociedad, digamos, en evolución y de asentamiento de sus bases como sociedad en términos culturales, entonces era muy importante ese mensaje que quería transmitir la arquitectura. Pero también de contrapunto con esto siempre hago referencia a que tenemos el Colegio Experimental Paraguay Brasil, también de la década del 40, o sea, no es que estábamos en desconocimiento de lo que eran las corrientes, sino que más allá de ese conocimiento estaba el mensaje que la arquitectura de la época quería ciertas corrientes nos permiten, porque el neoclásico es el lenguaje del Estado, es decir, el Estado decide en un momento, sobre todo las incipientes repúblicas, de tomar el neoclásico como lenguaje de Estado. Y en este caso era eso, lo que acabas de decir del banco, por ejemplo. Por más que nosotros ya estábamos en otro momento, ya tomamos ese lenguaje porque asociábamos con esa solidez, con la presencia del Estado, las garantías, etc. Sí, perfecto. No sé, Luis, si algo, excelente, gracias, profe. ¿Alguna pregunta? No sé, yo no... Bien, gracias. De hecho, estuve leyendo unos comentarios de quien está en Facebook como Rorro Candia, que estaba haciendo un seguimiento a lo que estabas exponiendo y que tenemos que agradecer su participación. Por otro lado, aquí justamente tengo una pregunta de Ricardo Flecha sobre, creo que se había hecho una pregunta parecida, si los edificios históricos nacionales del Paraguay, ¿a cargo de qué ministerio están? En realidad, tengo entendido que cuando son monumentos históricos nacionales están a cargo del Ministerio de Obras Públicas, si no me equivoco, arquitecta Gilda. Es el Ministerio de Obras Públicas encargado de la puesta en valor, es decir, de mantenerlo, ¿verdad? Pero también, no sé, la Secretaría de Cultura, arquitecta, esa parte... Sí, generalmente los edificios que son declarados monumentos nacionales por el Congreso, que tienen su ley particular, se indica cuál es la institución que va a tener que velar por su mantenimiento y por su cuidado en general, ¿verdad? Pero repitiendo un poco lo que hablábamos el martes pasado, ya desde la Constitución Nacional en el artículo 81 habla del cuidado y de la protección que se debe tener con el patrimonio en general. Digamos, bajando lo que es la Constitución Nacional, luego las leyes del Congreso. Posteriormente tenemos la Ley 5621 del 2016, que es la nueva Ley de Patrimonio de la Secretaría de Cultura,
y que justamente es la Secretaría de Cultura la que vela, la que custodia todos estos edificios reconocidos o no en términos de legislación de monumento nacional, te hablo. Y básicamente esta ley es la que establece la prelación del cuidado de los edificios, pero esto alcanza y le toca a todos, empezando desde el propietario, posteriormente a las municipalidades, a las gobernaciones y al mismísimo Estado central. O sea que digamos que en general estamos todos involucrados en lo que es el cuidado y el respeto al patrimonio. patrimonio. Hay una siguiente de Sofi Ramírez, pregunta sobre el Hotel Hispania, si clasifica como palacete urbano. Realmente tenía yo mis dudas sobre los planos, estuve observando los planos de ese edificio en otro momento, y si correspondía, si era una arquitectura de fachada nomás. En realidad yo definiría como palacete urbano también, por más de que no tenga, por ejemplo, no sé si tiene el subsuelo o no, esa parte desconozco, pero tiene las características de un palacete urbano. Es comprimido, es introvertido y tiene todas esa riqueza de materiales y demás como un palacete urbano cuenta. Es decir, como cité yo anteriormente, escalera de mármol, etcétera, que pueden, que demostraban una condición económica elevada. Sí, así es. Esta pregunta realmente no entiendo muy bien. Se refiere si en Villarrica tenían intención. No sé si se refiere a... No sé qué piensan ustedes. Creo que puede ser relacionado a qué, digamos así, a qué corriente o qué momento se relacionan estos edificios. No sé, me acuerdo de... Sí, claro. Si la pregunta se ajusta a lo que estás diciendo, Luis, sí, creo que sí, siempre. La arquitectura responde a un momento histórico, a una decisión, es resultado social, es reflejo de un momento histórico, entonces sí, tendrían una intención. Y también, si vamos a ver desde la mirada de lo que la arquitecta Gilda explicó, si busca dar una imagen o significar algo, también, tanto en Asunción como en Villarrica, serían situaciones similares. Sí, justamente Mónica Guppi habla de eso, ¿verdad? De que hay una intención, incluso Samantha Pinilla. Cierto, Samantha. Samantha está apoyando la clase. Sí, de hecho sí, o sea, el arquitecto cuando piensa en un edificio en particular, nunca lo hace de manera, digamos, casual, o sea, proyectar un edificio no es una cuestión que surge de la nada, o sea, siempre hay una intención, hay una idea que el arquitecto está queriendo transmitir. Estoy hablando puede ser en términos de si quiere transmitir un mensaje de nivel cultural o de nivel social del propietario, o si quiere un mensaje de estilo o algo de época o hacer una referencia a algo histórico. O sea, siempre hay detrás de cada trazo de lápiz en un proyecto arquitectónico hay una intención del proyectista. Entonces, obviamente el resultado va a tener que ser respuesta de esa intención del arquitecto, que muchas veces está configurado en clave difícil, te diría. Puede que los significados sean más evidentes, por decirte, si proyectas algo y utilizas órdenes clásicos, te metes con columnas dóricas, jónicas, etcétera. Entonces, obviamente estás haciendo una referencia explícita a un momento histórico al cual vos te querés referir. Pero hay muchas cosas que son más difíciles de entender, sobre todo si tenés que hablar de configuraciones espaciales o cosas que tienen que ver con algo que solamente un arquitecto o alguien entendido pueda llegar a decodificar ese mensaje. Pero repito a la pregunta y a lo que está aseverando Samantha, definitivamente detrás de un proyecto arquitectónico hay una intención. Sea política, económica, social, cultural, pero siempre hay una intención. Bien, la siguiente es de Alfredo Yegros.
¿Cuáles son los incentivos para preservar el patrimonio edilicio y si eso se trabaja desde la academia? Bien, si vamos a referirnos a la academia tiene la responsabilidad de formar profesionales y sensibilizar a los futuros profesionales sobre la importancia del patrimonio cultural, sea este material e inmaterial, porque van juntos, es como cuerpo y alma. Respondiendo a la pregunta, si hay incentivos para preservar el patrimonio edilicio, la ley 5621 barra 2006, vamos a decir, promociona el hecho o acuerda el hecho de la exoneración de impuestos, por ejemplo, a los propietarios de bienes patrimoniales. Para reforzar un poquito lo que decía Ángela, ese aspecto, lo que tiene que ver con los incentivos, lastimosamente no los podemos manejar desde la academia. O sea, la academia tiene la tarea o la responsabilidad de formar no solamente a sus miembros, sino que también a toda la sociedad. O sea, la academia puede trabajar en sintonía con proyectos que auspicien el conocimiento del patrimonio, te diría transversalmente a lo que es la educación. Se puede empezar con la educación inicial, se puede trabajar en los colegios, se pueden hacer extensiones. O sea, hay muchas maneras en las que la academia puede intervenir. Y hasta te diría trabajar como una suerte de cuerpo consultor para todas aquellas instituciones que son las que de alguna manera sí tienen poder de gestión o tienen presupuestos como para poder ofrecer ese tipo de incentivos tanto a los propietarios como al mismo Estado para poder velar por el cuidado del patrimonio. Entiendo que la pregunta se enfoca al patrimonio construido, al edificio. Entonces, creo que hasta ahí es lo que la academia podría hacer. Escapa las funciones de la academia realmente. Como valor monumental, Mariela, respondiendo a la pregunta, muchas veces hay que entender que lo que patrimonial no significa que sea bello, lo bello es debatible luego. Es decir, muchas veces una arquitectura que no responde a ciertas cualidades de la arquitectura o al lenguaje de un momento histórico o algo así, pudo haber sido la casa de un personaje histórico, de un personaje singular, que también puede ser ese lugar patrimonio o un monumento. En el caso, puede ser declarado patrimonio, a eso quiero llegar. Hay otras cualidades, como por ejemplo formar parte de un conjunto, como las casas sobre las fachadas estas similares sobre Eligio Ayala, o las casas que son, por ejemplo, de la zona misionera, que continúan con la vereda cubierta, con el espacio exterior cubierto, que con la galería en el exterior y que dan continuidad y cierran una plaza, por ejemplo. Entonces, cada edificio no es por su singularidad, sino porque forma parte de un conjunto. Otra manera por la que puede ser declarado por la calidad de sus materiales, un edificio singular en sus materiales, o también la singularidad en la respuesta tecnológica o la respuesta de diseño, puede formar parte, puede declararse de esa manera. Arquitecta, ¿alguna cosa que me haya faltado? Sí, básicamente, cuando hablamos de ordenanzas municipales es un poquitito vidrioso hablar porque reconocemos que la misma Municipalidad de Asunción, que es la capital, posee falencia. Entonces, de repente, querer expandir esto a nivel de la República es muy complicado. Si pensamos en ciudades que para nosotros son fundamentales, pero sin embargo, por ejemplo, todavía no tienen definidos sus centros históricos y tampoco tienen siquiera un mínimo inventario de cuáles son los edificios que tienen de alguna suerte de valor patrimonial. Entonces podemos decir que nuestra situación en cuanto al cuidado del patrimonio es bastante precaria. Y de esa manera, obviamente, el patrimonio también se encuentra siempre amenazado y en peligro.
Pero para ser un poquito más precisa en lo que estaba consultando Mariela, para que un edificio pueda ser considerado con alguna suerte de valor monumental, más que nada tiene que tener un valor, así como dice la pregunta de ella, y ese valor está dado por la comunidad. O sea, tiene que haber alguien que se preocupe por ese edificio, porque ese edificio representa algo para esa comunidad. Y ese algo puede ser, lo que decía la arquitecta Ángela, que puede ser en cuanto al paisaje, al entorno, a la construcción arquitectónica por sí misma, porque tiene un valor en cuanto a materiales, a técnica, a historia, o puede tener otra significación, un valor que es el intangible, que es lo que también ella mencionaba. Entonces, hay muchos aspectos que pueden hacer que ese edificio sea reconocido con un valor, pero tiene que partir de la comunidad. Y entonces el sistema funciona así. O sea, cuando es reconocido ese edificio con un valor, pues hay que presentar una suerte de documento explicando y contando todo este bagaje cultural que representa ese edificio, y con eso hay que acercarse a la municipalidad, del caso que sea, de la ciudad que sea, y esperar, o sea, creer que vamos a tener la suerte de que esté dentro de lo que para ellos es considerado un patrimonio. Y si tenemos la suerte de que es una municipalidad bien constituida y que tiene sus oficinas de patrimonio bien armadas, entonces al acercarse esa documentación, entonces con eso se puede lograr que el municipio declare de valor patrimonial para esa edificación. Pero es una gestión que tiene que ir a la inversa, o sea, la municipalidad de por sí, salvo que esté incluido dentro de lo que esté comprendido como el centro histórico y ese inventario de edificios patrimoniales, difícilmente vaya a ser esa gestión particular que tendría que venir desde el lado de la comunidad. Sí, la siguiente tiene relación con lo que estabas explicando justamente, Gilda, ¿verdad? Papu Hermide pregunta si existe un catálogo nacional de edificios patrimoniales. No podría responderte si vos me decís que hay un libro o que hay un lugar, un link o algo en internet donde vos podés entrar y consultar si está incluido, desconozco. Pero sí puedo decirte que la Municipalidad de Asunción tiene un catálogo de sus edificios patrimoniales, están perfectamente catalogados, aunque también tenemos que reconocer que no están todos, y hay muchos con los cuales de repente podemos discrepar de que si deberían o no ser incluidos como patrimonio. Pero digamos que como intención sirve. Y también este catálogo fue cruzado con el catálogo o digamos una especie de inventario de lo que la Secretaría de Cultura tenía por su lado, porque siempre está esa disyuntiva, ¿verdad? Es decir, tenés aprobación municipal, pero ¿cómo podés hacer una construcción si la Secretaría de Cultura no está enterada de lo que está pasando? Entonces, muchas veces por desconocimiento, el público en general piensa que si está bien con la municipalidad, ya está todo bien, y no es así. Porque quien está por encima de la municipalidad es la Secretaría de Cultura, que es la responsable de velar por todo lo que tiene que ver con el patrimonio construido o no. Entonces, entiendo que en el 2013 o 2014 se hizo un cruce de estos dos inventarios, o sea que por lo menos ahí ya hay una suerte de sintonía. Pero entonces es importante recalcar, y aprovecho este espacio, Luis, para decir que son dos aspectos que hay que cubrir cuando se quiere intervenir un edificio patrimonial aquí en Asunción. O sea, no basta con el visto bueno de la municipalidad, sino que hay que también tener el visto bueno de la Secretaría de Cultura. Bien, es interesante justamente el comentario. De hecho, siguiendo en esa misma línea, Sofía y Ramírez hace el comentario de que, bueno, que a pesar de eso, muchos son, digamos así, borrados del catálogo sin necesidad del propietario, según necesidad, y se pueden demoler sin pagar multas, ¿no? Un comentario que hizo, que veo justamente hoy
había un caso parecido de una demolición en el centro que al final, visto que parece que paró por un tiempo. De un ratito. Bien, de Esther Machuca, en el mapa catastral interactivo de la Municipalidad de Asunción se pueden identificar algunos de estos bienes patrimoniales. Es más bien un comentario. Un aporte. Gracias, Esther. Sapú Duarte pregunta si pueden recomendar libros sobre el patrimonio y con su conservación, imagino, ¿verdad? Bueno, si es que vamos a entrar al libro sobre patrimonios, tenemos que empezar a hablar de lo que son las escuelas, las distintas corrientes, lo que es el patrimonio. O sea que vamos a ir a, no sé, vamos a ir a 1890, empezando con Viollet-le-Duc y con todos los patrimonialistas, ¿verdad? Pero como una suerte de tener un conocimiento, por lo menos hay infinidad de páginas en internet, sobre todo, que es mucho más ágil, y me parece que no sé ni si ya está de moda ir a las bibliotecas, y desconozco si las nuestras pueden tener algún texto interesante sobre patrimonio, pero yo recomendaría recurrir a internet y empezar con las recetas básicas de lo que es patrimonio antes de entrar a lo que es la doctrina propiamente dicha. La siguiente es Gerardo Candias. Es la construcción del edificio que está frente a la Facultad de Derecho, una Trinidad. ¿A qué tipología corresponde? ¿Qué edificio es? No sabría. No, la verdad que no sé a cuál se no refiere. sé a cuál hace referencia. No sé, aquí, yo no... Salvo que sea de los nuevos que están construyendo. Sí, es de los nuevos, pero... De los nuevos, ¿verdad? Es una construcción que tiene... Porque lo que nosotros estuvimos viendo fue hasta 1950, claro. 60, hay que aclarar. Sí, sí, totalmente. Esto sí, un poquito más, incluso antes, a principios del siglo XX, ¿verdad? Sobre la Casa de los Gobernadores. Si es que están los cimientos para sacarlos a luz y convertir en un espacio un atractivo, ¿verdad? Sí, podría ser, estarán, porque no pueden que esté, pues, aunque sí, creo que... Ese es un anhelo gigante de todos los que de alguna manera manejamos lo que es el patrimonio, la arquitectura, la historia. Es un anhelo largamente acariciado. Ojalá que algún día podamos hacerlo. Creo que como lo que se hizo por encima fue plaza y siempre plaza y plaza y plaza, creo que mientras que no se haga ninguna construcción mucho más agresiva, creo que todavía tenemos la esperanza. Como dicen los arqueólogos, todo lo que está inexplorado está mucho más seguro que si estuvieran al aire. O sea que mientras que no tengamos los recursos, los cimientos de la Casa de los Gobernadores creo que están a buen recaudo. Sí, de hecho, eso se había hablado ya durante el Bicentenario. Recuerdo que se había sacado como un tema la exploración y prospección de las plazas, ¿verdad? Pero indudablemente no. Y tal vez por suerte no se hizo todavía nada, ¿verdad? Por como suerte. decía, mencionando eso de que, bueno, ojalá se pueda hacer en forma. Bien, la siguiente, a ver, aquí. De José Insfran, ¿qué opinan sobre la incorporación de arquitectura nueva en un edificio catalogado? Arquitecta Gilda, dejo a tu cargo. Bien, independientemente que esté catalogado o no el edificio, un edificio que revista valores patrimoniales ya es tratado de una manera distinta. La inserción de obra nueva siempre es bienvenida. O sea, nosotros queremos recalcar desde la academia, por lo menos en lo que respecta a lo que hacemos patrimonio, es que todo es posible. Lo que depende es el cómo. O sea, no puede decirse el no por el no. O sea, todo se puede o no se puede, depende de cómo se quiera intervenir, cómo se plantee esta obra nueva, si está respetando o si está agrediendo al bien patrimonial, si le aporta valores o si compite con el bien patrimonial.
O sea que siempre va a depender del cómo se pretenda intervenir. Eso es prácticamente un axioma para nosotros. Y el segundo axioma, que también vale la pena mencionar, es que lo peor que le puede pasar a un edificio patrimonial, que no solamente que sea restaurado o no, si es restaurado, obviamente que es peor porque ya se invirtió dinero en su restauración, es no darle una función. O sea, ese edificio tiene que tener vida. La única manera de que ese edificio permanezca en el tiempo es si cumple alguna función, si sirve para algo, si es objeto de uso, y si con eso se va acrecentando su valor, que es el famoso término que es muy puesto en boga, que es la puesta en valor. La puesta en valor no es una cuestión de ponerle plata, ni capital, ni recursos encima. La puesta en valor es el que el edificio pueda seguir siendo usado y que pueda seguir considerado como un edificio de valor para la ciudadanía para la cual fue pensada. Entonces, lo mejor que le puede pasar al edificio patrimonial es tener una buena arquitectura que le complemente, una nueva inserción, como dice José Infran, y esto permitir el uso y el funcionamiento de esta estructura. Este comentario tiene relación con eso que estaba diciendo Hilda, ¿verdad? O sea, en realidad es una pregunta de por qué funcionan oficinas del Estado en edificios de arquitectura que son patrimonio. Y creo que tiene relación justamente con lo que estabas comentando, ¿verdad? Tal vez quieras, no sé si quieres agregar algo al respecto o tal vez vos, Ángela. Bien, importante es citar que por qué funcionan oficinas del Estado, porque el Estado las adquirió esos edificios en algún momento, ¿verdad? En algún momento histórico pasaron a propiedad del Estado. Ahora, desde mi punto de vista, no está mal que sea usufructuado por el Estado, porque el Estado es uno de los que va a poder mantener esas edificaciones. Es decir, en realidad el Estado va a tener la posibilidad económica con mayor posibilidad de mantener esos edificios. Ahora, abandonados quizás por cuestiones de recursos o por cuestiones que escapan a mi conocimiento, pero hay que entender que no está mal que el Estado ocupe porque es una manera de que siga vivo el patrimonio, como acaba de decir la arquitecta Hilda, que siga usando y que el Estado se encargue de su mantenimiento, conservación y monitoreo, etcétera, que siga en condiciones favorables. Tal vez esta intervención puede ser importante e interesante para la gente, ¿verdad? Esta diferenciación entre conservación, restauración e intervención en patrimonio. ¿Dejo tu arquitecta? Sí. Bien. Fundamentalmente cuando se habla de conservación es cuando se quiere conservar es como definir el edificio patrimonial desde el punto de vista de lo que es el valor de la masa en sí, del edificio en sí, y lo que es la idea. Eso es lo que hablábamos de la intención del arquitecto cuando ejecuta una obra, ¿verdad? Entonces, conservación se refiere justamente a mantener dentro del edificio la idea original, la idea primigenia, la que generó esa intención en el arquitecto. Entonces, cuando se conserva una idea, se conserva un bien intangible, se conserva una abstracción. Sin embargo, la restauración es cuando se interviene, o sea, cuando se actúa directamente sobre la materia. Y esa restauración puede ser de consolidación, de liberación, de reintegración, o sea, ya hay diferentes maneras en la que según el caso y según el estado del bien, entonces son como si fueran mecanismos para ir interviniendo para que al final podamos decir que a través de esa restauración del bien se logró conservar la idea y conservar la materia. No sé, Sofi, si respondí tu pregunta. Ya responderá ella. La siguiente es de Majo Tejera, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen acerca de la intervención
de murales o grafitis en edificios de valor patrimonial o en todo caso en estado de abandono? Bueno, eso es una opinión muy personal, ¿verdad? Es decir, si a mí me preguntan, yo no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? Eh, la razón es porque el edificio eh, se vuelve un simple muro, ¿verdad? Y el edificio tiene que ser restaurado en su totalidad, en su uso, devolverle sus cualidades tanto intrínsecas como urbanas. Es decir, el mural es como un maquillaje a algo que se está carcomiendo por detrás. Es decir, parece como si fuera mucho show, mucho plástico, mucha pintura, pero en realidad está lleno de cupií, está lleno de alimañas, se está cayendo, está lleno de humedad. Es decir, si eso, inclusive si eso se destina recursos, o cosa que desconozco, no estoy de acuerdo en destinar recursos económicos para ese tipo de cambios de uso o de función, porque se limita a ser un simple muro pintado al hecho de que preferiría yo devolverle tanto sus cualidades intrínsecas como urbanas, es decir, su puesta en valor y su uso para público, para que disfrute de la sociedad, disfrute del ser humano, tanto de uso administrativo, lo que sea, para que las nuevas generaciones puedan conocerlo, disfrutarlo y que sigan en pie para las generaciones futuras. Bien, por el momento estoy haciendo un repaso a ver si encuentro algo más. No, no estoy encontrando nada, salvo que me permitan a mí hacer una consulta. No, realmente a mí me llamó la atención, por un lado, el tiempo, porque eso no manejaba, el tiempo de construcción del Colegio Experimental Paraguay-Brasil y del Banco del Paraguay, o lo que es ahora el Banco de Fomento. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes, o sea, pueden recordar de por qué se relaciona el edificio del Experimental Paraguay-Brasil. Incluso muchas veces se habla como un diseño de Oscar Niemeyer, y sin embargo es del arquitecto Reydi, como habías dicho. Sí, ¿por qué? Porque es discípulo de él, es decir, formado bajo la escuela, el movimiento moderno brasilero. Es decir, hay influencia de él, es discípulo, es decir, formado bajo la influencia de Niemeyer, que marcó escuela en el Brasil, ¿verdad? Ese es el primer punto. Es decir, tiene ese brutalismo tan brasilero, tan utilizado por el movimiento moderno brasilero. Y ahora, ¿por qué? Porque es un momento histórico en que nosotros tenemos un relacionamiento fuerte con el Brasil. Sí, es lo que históricamente o diplomáticamente la mirada al este, ¿verdad? El puente en Ciudad del Este, el asfalto hasta ahí, inclusive había terrenos que fueron cedidos para construcciones posteriores que después, en qué momento en el que el acuerdo se rompe o no prospera, fueron quedados así y no se construyeron proyectos que eran para la ayuda brasilera, ¿verdad? Entonces es un momento que nosotros sonreímos con el Brasil, hay que reconocerlo, y entonces ahí aparecen estos programas de estos edificios que aporta el movimiento moderno brasilero a la arquitectura paraguaya. Claro, evidentemente ya había una mirada hacia el este durante el gobierno de Higinio Morín. Y Stroessner, con Stroessner también. Evidentemente se consolida después. Bien, tengo una más de José Enciso. Hoy se observan varias propiedades en estado de abandono y destruyen la armonía arquitectónica que se hacen en esos casos. ¿Hay algún plan de demoler o restaurarlas? Yo realmente quitaría mi vocabulario demoler. Tanta demolición ya, yo sacaría mi vocabulario de demoler, pero bueno, es decir, es tan fácil algo que no se puede arreglar, bueno, le matamos, ¿verdad? Si no, realmente se buscarían los mecanismos para inclusive hasta existiría la posibilidad de reconstrucción por partes, no sé, pero tantos vacíos ya tiene Asunción, tanta memoria borrada, tanta ruptura con la historia de la arquitectura, tanto desapego, que una demolición más sigue contribuyendo a esa ciudad llena de desapegos, que es hoy Asunción.
de Laura González. Creo que varias veces habló de quién realmente se encarga de velar el patrimonio, ¿verdad? Y que, bueno, o sea, en realidad habla de que debería ser la misma comunidad o tal vez nosotros como ciudadanía. Es lo que dice, preguntémonos por qué, o sea, qué podemos hacer nosotros y vayamos escalando de ahí, ¿verdad? Un ejemplo claro de involucramiento es el de elaboración de inventario de la comunidad. Yo entiendo, Laura, la postura, pero si la ley no se aplica, no se ejecuta, uno puede invadir la propiedad privada y la mayoría de los bienes arquitectónicos que están en estado de abandono o singulares con los que cuenta Asunción son parte de la propiedad privada. Entonces, es muy difícil, es decir, yo entiendo que la intención es positiva, muy positiva, pero tiene que haber alguien o una institución que aplique, ejecute la ley, tiene que hacerse cumplir, porque si no, no hay manera. Bien, de vuelta sobre lo que habían preguntado hace rato. La casa del expresidente Raúl Cubas. Sí, yo estoy más perdido ahí. Yo también. Yo desconozco. Frente a la Facultad de Derecho desconozco la casa de... Creo que la de Cubas... Hay una que está en San Lorenzo, ¿verdad? San Lorenzo creo que es la Versallesca, ¿verdad? La que es... Bien. Perdón, Rorio, pero realmente no, por lo menos yo no puedo ayudar desde aquí. Bien, creo que los siguientes son ya con más bien comentarios de agradecimientos por la participación, por los cuales, a ver, estoy siguiendo algunos de esos comentarios. Y una cuestión así para, ya así de paso, que estamos en estos últimos momentos, hablar de las personas que están fuera de Asunción, que siempre es interesante y que creo que sería así como lo bueno que trajo esto de hacer estos cursos de manera virtual, ¿verdad? Porque indudablemente eso posibilita la participación de mucha gente que no necesariamente puede llegar hasta Asunción en estos días. Sí, la virtualidad nos permitió llegar a las casas de las personas que están muy lejos de nosotros. Así mismo, creo que siempre es como... algo positivo. Así mismo, siempre hay algo positivo. No sé, Gilda, si tenés... de esto, Luis, es que vamos a acostumbrarnos y cuando salgamos de la pandemia vamos a querer retomar no solamente las charlas reales, digamos presenciales, sino que también continuar con las virtuales. Así que va a tener un compromiso enorme el Centro Cultural del Cabildo para dejarle satisfecho a todo el público que se creó. Espero que sí. Por lo que voy a esos mismos comentarios, inquietudes de la gente, de seguir con estos, realmente con estos espacios que realmente creo que ayudan a que de alguna forma se vea más como un centro cultural de la República. Eso significa llegar mucho más allá de Asunción a través de estos espacios que por supuesto sabemos que tampoco es de acceso para toda la ciudadanía, pero por lo menos es una forma más de llegar un poco más lejos de Calle Última. Así es. Bien, entonces, fantástico, realmente muchas gracias por estar ustedes, hoy sobre todo que José María no pudo estar, entonces realmente les agradezco por su participación, por supuesto, así muy importante, como ya estábamos comentando. Bien, gracias Cabildo una vez más por la oportunidad, por la invitación al arquitecto Calvo, a la arquitecta Gilda. Y bueno, Luis, gracias, nos sentimos en casa, como ya dijimos la otra vez. Y bueno, para la gente, por escucharnos, por compartir, por estar atentos, por darle continuidad al curso, por seguir queriendo formarse y conocer un poco más. Les agradezco esa iniciativa, es muy importante y es muy motivadora para nosotros también. Bueno, que tengan buenas tardes de mi parte, gracias.
Bien, muchas gracias. Ok, adiós. Gracias. Nos vemos. Gracias, Luis, por la invitación. El último encuentro. Gracias, adiós. Adiós.